Hola a todos, muy buenas tardes desde Colombia, los que están en Colombia, Perú. Muy buenos días a las personas que están en México. Ya estamos iniciando este webinar del día de hoy. Demos un minutito a que todo el mundo se termine de conectar y ya iniciamos nuestra presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenos días. Qué gusto. Oigan, pues en lo que hacemos un poco de tiempo para dar oportunidad de que otras personas se conecten, pues quiero contarles un poco del contexto de estos talleres virtuales. Es una colaboración que ha resultado pues muy satisfactoria. Ya vamos en el tercer taller de 4 y es una colaboración que hemos hecho de parte de FabTech México 2025 con Obsidian Business Lab, en la que buscamos que todo el contenido que se ofrece pues redunde en un beneficio para todas aquellas personas relacionadas con procesos de metalmecánica y manufactura. Y pues qué mejor que hablar de sistemas de optimización de costos en los procesos productivos, ¿no? Como saben, este es un serial de 4 talleres. Los 2 primeros ya los pueden encontrar en el canal de YouTube de FabTech México. Les vamos a pasar en un rato más la liga para que puedan seguirlos. Eh, Quienes estén integrando por primera vez a estos talleres virtuales puedan, si lo desean, ver estos primeros y se van a quedar además ahí alojados para que cuando eh, quienes deseen echar un repaso, pues bueno, tengan ahí toda la información. Estaremos subiéndolos todos y pues también encontrar como un punto de reunión del 6 al 8 de mayo en Monterrey, en Cintermex, poder reunirnos para ver mucha de esta maquinaria que ustedes requieren en vivo, también tener ciclos de conferencias y bueno, pues ahí va a estar Javier. Entonces podremos saludar y ojalá podamos hacer una excelente comunidad entre todos los que participamos aquí y que bueno, buscamos eso, ¿no? Optimizar muchos de los procesos. Entonces, quienes ya conocen, quienes no han conocido más bien a Javier, él es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en operaciones y cadenas de suministro. Él nos va a contar un poco más de todo lo que hace en Obsidian y es fundador precisamente de esta firma de consultoría de eficiencia organizacional. Como les comentaba, serial de 4 talleres se llama Sistemas de optimización de costos aplicados al proceso productivo. El taller de hoy hablaremos del proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Entonces, quienes vayan teniendo alguna duda, pregunta o incluso nos quieran compartir algún caso que está sucediendo en sus empresas, lo pueden hacer a través del chat. Ahí mismo les vamos a poner la liga de registro para que puedan acompañarnos a FabTech México 2025. No tiene ningún costo asistir, solo tienen que realizar este registro en línea para que ya puedan tener la confirmación de su acceso. Y como les decía, es un evento muy completo que abarca todo el proceso de la transformación en metalmecánica. Les mandaré más detalles y más adelante también vamos a ver algún video. Entonces, pues tú dime, Javier, si quieres que iniciemos. Sí, iniciemos. Los dejo en tus manos entonces. Muchas gracias. Mu- Muchísimas gracias, Mariana, y a todo el equipo de FabTech, porque hemos hecho posible compartir este conocimiento a través de la experiencia que he tenido la fortuna de acumular
tanto en empresas del sector manufactura como en empresas del sector retail y ayudando a empresas a mejorar su rentabilidad, su eficiencia, no solamente en la parte productiva, sino también en cadena de suministro. Y lo que quisimos hacer con estos 4 talleres fue, a través de cada uno de esos sesiones, darle una mirada desde la parte de compra de materia prima, pasando por el proceso productivo. Hoy vamos a ver todo el tema de mantenimiento y gestión de activos. Y la siguiente sesión, que será la última de esta ruta de aprendizaje, la parte de headcount y todo lo que es productividad de operarios y supervisores. Y como bien decías, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en parte de estas compañías y también de asesorar algunas de estas compañías para ese tipo de rediseño de proceso. En Obsidian, rápidamente, en los últimos, ya llevamos 5 años, pero en los últimos 3 años ya hemos acumulado más de 1.200 horas de consultoría, hemos implementado más de 70 proyectos en más de 7 países y hemos logrado intervenir áreas como logística, retail comercial, mucho de producción y también implementar temas de data analytics para esas líneas de manufactura. Y nuestros clientes nos califican con un 85 sobre 100 en proyectos completados, tenemos una alta recurrencia y pues todas esas experiencias de transformación, de reproceso, de rediseño es lo que hemos estado también compartiendo acá con ustedes. Algunas de las empresas con las que hemos trabajado en México, en Brasil y en Colombia, prontamente se unirán aquí otros 2 o 3 logos de clientes con los que hemos estado trabajando este primer trimestre. Como les decía Mariana, el jueves 10 de abril vamos a ver esta última sesión y los queremos invitar a que completen esta ruta de aprendizaje y que se hagan acreedores de una constancia oficial al finalizar. Esas constancias las entregaremos en el evento en mayo, en FABTEC. Nosotros como Obsidian también haremos presencia ya para que podamos conversar, para que podamos entender si este conocimiento han podido aplicarlo en sus empresas o si por el contrario están teniendo alguna problemática o algún obstáculo para poder implementar algo de esto, ¿vale? Aquí está una tabla de contenido de lo que hicimos, ya el taller uno, 2 y que vamos a conversar en el 3. Ahorita vamos a ver un resumen del contexto, cómo se implementa un sistema de reducción de costos de manera muy rápida, porque esto ya lo tocamos en el taller uno a profundidad. Los que no lo hayan visto, los invitamos a que vayan a la página de YouTube de Fabtech México para que se vean esos 2 videos, el taller uno y el 2. Y ahorita vamos a hacer un enfoque en mantenimiento, paros no programados y entender un poquito cuáles son las causas que nos están pegando hoy desde la parte de mantenimiento y cómo podemos mitigar esas causas de cara a el sistema de reducción de costos y obviamente a la rentabilidad de la compañía. Y ahí para que puedan leer, en la parte de Headcount haremos todo un enfoque en los métodos de medición de productividad, Unit Economics, cuartiles, definición de roles y cómo se implementan tableros de control para la gestión de productividad del personal. ¿Listo? Bien, como repaso, ¿qué es un sistema de reducción de costos? Es un ciclo de pasos que yo debo hacer de manera iterativa para garantizar no solamente la reducción de costos, sino el mantenimiento de las iniciativas de reducción de costos. De forma tal que lo que nosotros sugerimos o lo que hemos encontrado como pasos más importantes para esta iteración son hacer la medición de las variables críticas del proceso, mapearlas, priorizarlas, agruparlas y combinarlas. Y para eso hay que hacer todo un proceso de embudo de variables. Generalmente salen muchas, pero yo debo entender cuáles son esas críticas. Y ahí siempre lo he puesto. Hay un libro que es muy importante, que yo utilizo mucho, que se llama Administración en una página. Lo voy a poner aquí, Administración en una página. Súper recomendado para todo este tema de criticidad de variables y de priorizar variables. El segundo tema es correr un diagnóstico sobre efectos no deseados y aquí lo que recomendamos es hacer un equipo interdisciplinario
recorrer esos procesos con una mirada externa, como si yo fuera una suerte de consultor, y puede ser una combinación de internos más externos, solo externos, pero sí recomendamos que haya una buena combinación ahí, una buena articulación, para luego generar unos insights o unas premisas de cuáles son los efectos no deseados que estamos teniendo hoy en la operación. Y por último, hacer todo un tema de validación con estadísticas y mediciones. Aquí hay una metodología que se llama un framework de solución de problemas, que es la metodología SCQA. Entonces, lo voy a poner aquí, framework, framework para solución de problemas. Entonces, el SQA básicamente es, en inglés, es situación, complicación, pregunta y respuesta. Y eso lo pueden utilizar en cualquiera de las áreas. Ahorita estamos enfocados en el proceso productivo, y nos permite organizar la forma en la que estamos haciendo este tipo de diagnósticos sobre efectos no deseados. Luego, hay un tema de creación de planes de acción para mitigar efectos no deseados, y es como ya con esos insights validados con estadísticas, voy yo a pasar a crear una ficha por cada iniciativa. ¿Qué debe tener una ficha? Un objetivo, un alcance, unos responsables, ojalá un sponsor y unos líderes de proyectos, cuáles son los KPIs o cuáles son los indicadores que quiero ir a medir y que garantizarían el éxito o no éxito de estas iniciativas, y luego hacer un Gantt con los hitos y con los entregables. Posteriormente, hago todo un tema de seguimiento del plan de acción. Y aquí, para hacer seguimiento del plan de acción, nosotros utilizamos una metodología que se llama metodología PMO, ¿sí? Esa sí la deben encontrar. Hay mucha literatura sobre cómo hacer un PMO de manera correcta dentro de la organización. Y es nombrar un líder de esa de esa metodología, en donde esos líderes de proyecto responden eh, frecuentemente, ya sea quincenalmente o mensualmente, a ese PMO, reportan los avances, se crea todo un semáforo de cuáles son esas iniciativas, si estamos a tiempo, si no estamos a tiempo, qué podemos hacer para mitigar si, por ejemplo, estamos teniendo un atraso sobre alguna iniciativa o actividades que componen esa iniciativa. Y por último, esto es muy, muy, muy importante para que el sistema dé la vuelta una y otra vez, es evaluar la asertividad y eficiencia de las iniciativas. Entonces, creo yo que está teniendo éxito, sí o no. Eso lo puedo medir. Puedo decir, bueno, si yo ya definí unos KPIs, a qué nivel llegué al final del año o al final del periodo que estoy midiendo, y cuáles son esas variables críticas que medí, las medí de manera correcta, llegamos al objetivo, sí o no, validar e integrar esos aprendizajes para pasar del 5 otra vez al 1. Siempre las condiciones del proceso están cambiando. Entonces, como esto no es, las operaciones son muy dinámicas, yo debería entonces el siguiente año o el siguiente periodo, si lo voy a hacer semestralmente, decir, bueno, vamos a volver a iniciar el proceso en el punto uno. Vuelve y se hace un criterio de medición de variables, se integran algunas, se descartan otras que me di cuenta que no agregaban valor en el proceso, y vuelvo a hacer la parte de 2, 3, 4 y 5 y así. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que son los pasos críticos para implementar un sistema de reducción de costos. Ahora, voy a pasar rápidamente también a contarles eh, cuáles son algunas prácticas o algunas causas que no permiten, que son unos obstáculos para la implementación de un sistema de reducción de costos. Uno de ellos es el bajo involucramiento gerencial, ¿cierto? No tengo a los gerentes enganchados en esto. Se hace como un esfuerzo aislado o se hace de una manera no estructurada, desorganizada. También encontramos que en la mayoría de los casos que esto no se implementa bien, porque hay un uso incorrecto de datos estadísticas, tenemos algunos paradigmas sin contrastar con la realidad, y el ejemplo típico es, tengo que reducir costos y lo primero que hago es bajar salarios, hacer recortes de personal, sin realmente evaluar cuáles son las causas y los efectos que pueden llegar a traer eso. No encontrar la causa raíz.
estoy teniendo una falla de calidad, estoy teniendo una baja de productividad, pero no entiendo realmente de dónde viene eso. ¿Es una máquina? ¿Es un sistema? ¿Es un tema de capacitación? ¿Es un tema de producto, de diseño de producto o es un tema de mercado? Y aquí, si yo, estos dos pasos anteriores me ocurren, estos obstáculos están ocurriendo, muy seguramente no voy a encontrar la causa raíz de esto. Posteriormente, un proceso de seguimiento eficiente. Asumamos que identifique la causa raíz, asumamos que hay un plan de trabajo, pero si no hay un proceso de seguimiento, esto no va a generarse una inercia y no va a haber una accountability, es decir, no va a haber unos responsables que tengan una propiedad de que ese indicador realmente llegue a buen puerto. No tengo un esquema de PMO, no tengo un Gantt, etcétera, etcétera. Y por último, uno de los obstáculos que también encontramos es que no tienen tableros de medición y control. Aquí es muy importante también recalcar que los tableros de medición y control, dependiendo de la madurez de las organizaciones, puede que sea un tablero en papel, en Excel o un visualizador en Power BI o en cualquier otra de estas herramientas que toma bases de datos y los muestra en tiempo real. Pero es importante tenerlos, ¿sí? Y esta herramienta es una herramienta clara que me permite entender cuál es el avance de las iniciativas para poder garantizar que hay un proceso de reporte y una comunicación del progreso, unos obstáculos y cuáles son los retos de cada una de esas iniciativas. Bien, ahora, las áreas de manufactura que hemos identificado que son más sensibles para todo el tema de optimización de costos son abastecimiento y almacenes, la parte de compras, aquí es un tema fundamental, tener una gestión de proveedores, la parte de planeación y control de la producción y es cómo yo garantizo que mi capital de trabajo esté alineado con la estrategia de la organización y el capital de trabajo responde a, tengo suficiente inventario, tengo más inventario del que debería o menos inventario del que debería. La parte de mantenimiento, que es algo que vamos a conversar ahora, y lo último que es headcount y productividad de operarios y nivel supervisor. Este fue el taller 1. Voy a hacer un recorrido. Contamos lo del proceso de compra de materia prima e insumos a los que se lo perdieron. Estuvo muy, muy, muy bueno. Y aquí hablamos de un proceso de 5 pasos de cómo poder mejorar la operación de compra de materia prima e insumos, en donde decíamos hay que identificar la necesidad, seleccionar de manera correcta a los proveedores, hacer un tema de solicitud de ofertas, negociar contratos y definir, perdón, todo lo que son los Service Level Agreements o acuerdos de nivel de servicio con los proveedores para poder diseñar esas consecuencias de no cumplimiento. Esto ayuda muchísimo a mantener en cintura a los proveedores y sobre todo a diseñar relaciones de largo plazo con ellos. Y contamos un caso de éxito en donde logramos a través de un proceso de extracción de información, transformación, visualización, mejorar todo el sistema de compras de una compañía del sector industrial, en donde terminamos teniendo un tablero de visualización y esa visualización me permitía priorizar la operación del equipo de compras y de los compradores para licitar mejor, para poder agrupar categorías de producto, de insumos, de consumibles, dárselas a un proveedor más grande, simplificar la operación, etcétera, etcétera. Todo lo logramos a través de rediseñar este proceso y darle, como les decía, esa mirada externa a la forma en la que se hacían las cosas en esa compañía. Luego, en el segundo taller, vimos la parte del proceso productivo y cómo hicimos la parte de control de variables en la gerencia productiva. Vimos cuál es la realidad del mercado y es que el 70% de los datos empresariales no se usan o no se usan de una manera correcta. Entendimos que el 95% de los líderes en las organizaciones de manufactura ven clave los datos, pero solamente el 30% los usa. Y cómo a través de optimización de usando los datos podemos mejorar la rentabilidad hasta en un 20%. No teníamos, digamos, en muchas organizaciones hay temas de falta de visibilidad, se toman decisiones de manera lenta y eso genera costos ocultos o costos innecesarios en donde no detectamos los problemas y no llegamos a las causas. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Convirtiendo datos en información útil para tomar mejores decisiones,
detectar esos problemas a tiempo para evitar costos innecesarios y por último, mantener el control total con la visibilidad del negocio. Em, Nosotros planteamos una serie de pasos para poder mejorar el sistema de gestión de la producción a través de hacer un mapeo del entendimiento del negocio, comprender cuáles son los datos, prepararlos, hacer modelos de visualización de los datos, generar todo un proceso de evaluación de si esos datos están aportando al proceso de toma de decisiones y por último hacer despliegues en donde yo tengo tableros en la línea de producción, tengo tableros en la gerencia de producción y que eso realmente esté sirviendo para tomar decisiones en tiempo real. Y ahora ya vamos a entrar en materia de lo que es el tema de hoy, que es el proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Aquí lo primero que hay que entender es cuáles son los retos más comunes en la industria manufacturera en cuanto a los temas de mantenimiento. El primero y el más relevante, la deficiencia en planeación de mantenimiento preventivo. Entonces, cuando el mantenimiento en las organizaciones se ve como un gasto, en donde yo simplemente quiero reducir ese gasto a como de lugar, yo empiezo a sesgar la capacidad del área de mantenimiento para ser un habilitador de la mejora de la productividad. Mantenimiento significa mantener, ¿sí? Garantizar que los procesos operativos sigan su curso sin tener que parar. Los paros no programados son uno de los temas que más nos duele en las líneas de producción porque cuando se compra un equipo, yo lo que quiero es ponerlo a funcionar y que no pare de funcionar. Porque no parar de funcionar significa que estoy lanzando más unidades al mercado, más unidades al almacén para que el equipo de ventas lo pueda sacar hacia la calle. De forma tal que si yo hago una planeación de mantenimiento preventivo incorrecta, incremento el riesgo de fallas y fomento la dependencia del mantenimiento correctivo. Y el mantenimiento correctivo no solamente es más costoso desde el punto de vista de la ejecución de la orden de mantenimiento o la orden de trabajo, sino que también tiene un tiempo mayor de ejecución y en muchos casos para las líneas productivas. El mantenimiento preventivo tiene una configuración completamente diferente. ¿Por qué? Porque al yo hacerlo a tiempo, lo puedo hacer en momentos valle, lo puedo hacer en puntos en donde no estoy operando la línea porque ya generé suficientes unidades productivas y esto lo estoy haciendo para aceitar la maquinaria para el siguiente turno, para la siguiente corrida de producción, etcétera, etcétera. El segundo tema es la gestión del mantenimiento manual y en papel. Esto es algo que hemos visto en muchas organizaciones y perdemos tiempo buscando, compartiendo, imprimiendo o tratando de analizar la información de mantenimiento a la persona indicada. Entonces, ¿esto qué genera? Que yo no pueda entender qué es lo que está pasando en tiempo real con mi mantenimiento. Y ya vamos a ver adelante, este 2 se conecta con uno que está aquí adelante. El primero es las paradas no planificadas, que tienen un altísimo coste para la producción. Como les decía, una falla de maquinaria crítica me detiene la fábrica, genera sobrecostos, retraso en la producción y demás. Y la gestión del mantenimiento manual en papel también desencadena este tema de que yo no tengo suficientes datos convertidos en información para poder hacer esta analítica y va a empezar a pasar que los correctivos se vuelven recurrentes, pero no los tengo identificados. Entonces, sé que estoy identificando un tema, una causa, y pasan desapercibidos, lo tengo que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer, y no genero ya o no resuelvo la raíz de ese problema. Eh, Luego pasamos a todo el tema de la falta de monitoreo y eso impide la detección y prevención de fallas en tiempo real. Entonces, si las máquinas no están conectadas a un sistema, yo no tengo claro cuál es el estado de la máquina, si está operando a su velocidad nominal correcta, si la temperatura, la presión, la velocidad son correctas de acuerdo a la programación de trabajo de la línea,
lo que va a pasar es que cualquiera del cambio de esas variables no lo voy a detectar en tiempo real, sino solamente hasta que el equipo falle. La gestión de repuestos no integrada con mantenimiento. Entonces tengo un almacén de repuestos, pero no está tomando información o no tiene como insumo los gastos de repuestos, lo que está pasando, las órdenes de trabajo y demás. Y entonces puede pasar que yo necesite hacer un mantenimiento preventivo y el almacén no tiene esas piezas, no tiene esos repuestos. O peor aún, tengo que hacer el mantenimiento correctivo y no tengo la pieza. Entonces eso lo único que hace es ampliar y ampliar y ampliar el tiempo de falla, el tiempo en el que la línea está parada y pues teniendo el efecto que ya conocemos. El séptimo tema es la coordinación y comunicación ineficiente entre áreas. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, el almacén de repuestos, con mantenimiento, con producción, con planeación, trabajan como silos independientes, eso genera retrabajos, genera traslapes en las tareas y obviamente gestión ineficiente de recursos. Y por último, no tener un histórico de mantenimiento. Esto ralentiza la parte, digamos, la gestión operativa y también todo el tema de auditorías. Em, sí, el historial de mantenimiento es vital porque me permite a mí generar una estadística de fallas, una estadística de si yo estoy haciendo las intervenciones de manera adecuada, si las horas de mantenimiento programadas para las máquinas están teniendo el efecto que yo busco y es que aumenten la vida útil de los equipos, aumenten, digamos, corridas más largas, disminuyan los mantenimientos correctivos, etcétera, etcétera. Cuando yo no tengo trazabilidad, ya empiezo a generar como, oye, ¿cómo hago para yo identificar una causa raíz? No, es que no hay históricos, no, es que no hay suficiente data. Y eso me hace que yo tenga que hacer levantamientos o muestreos para tratar de identificarlo, pero me voy a tardar más. Bien, hasta aquí me gustaría como hacer una pausa y pedirles, como decía Mariana al inicio, que puedan empezar a formular sus preguntas de manera tal que terminando estos otros slides que vienen, ya podamos pasar a la parte de preguntas. Entonces, si tienen preguntas acá de esta parte de los retos, me gustaría mucho que lo hiciéramos ahí. Bien, ahora, empresas como SKF, Bosch y fabricantes de maquinaria como Sacni, City, Intercer tienen unos mapas de cuáles son las mejores prácticas de mantenimiento y tienen puntos comunes. Todas ellas tienen puntos comunes. Una de ellas es la capacitación del personal, en donde yo debo tener una capacitación continua para poder tener éxito en la generación y planificación del mantenimiento predictivo. Y si yo logro darle las habilidades a los operadores para identificar fallas, fallas tempranas y la utilización de esas herramientas de monitoreo, entonces voy a generar un ciclo en el cual la cultura del mantenimiento se va a integrar a la cultura de la producción. ¿Listo? El segundo punto es estandarizar las actividades. Y aquí es muy importante que se haga un mapa de proceso y que ese mapa de proceso luego se convierta en un procedimiento y ese procedimiento se vuelva el manual de trabajo del área de mantenimiento, de forma tal que el mantenimiento predictivo siempre se haga de la misma manera. Eso también me permite hacer un seguimiento más claro del rendimiento y la productividad de los equipos de mantenimiento, hacer auditorías y poder garantizar que estoy haciendo lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer. El tercer tema es el análisis profundo de causas raíz y ya lo hemos encontrado tanto en la parte de gestión de la producción como en la parte de materia prima e insumos, y es, tengo que hacer un análisis de causa raíz. Aquí, una de las metodologías que se utiliza también en mantenimiento se llama VSM, es el Value Stream Mapping,
o también los famosos diagramas de espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Ahí los estoy poniendo en el chat. Entonces, esas metodologías me sirven, tiene toda una estructura, y no lo vamos a alcanzar a ver aquí, pero tiene toda una estructura en donde yo voy a hacer un análisis del por qué. ¿Sí? Tengo una máquina, tengo una línea que tiene baja productividad. ¿Por qué? Porque hay una de las máquinas que está teniendo baja productividad. ¿Por qué? Resulta que es una máquina que tiene 20 años. Ok, y está fallando cada 5 o 6 días. ¿Por qué? Hay una pieza que tiene un alto desgaste. Eso solamente como un ejemplo. Pero el análisis del por qué me permite llegar a que esa máquina, por ejemplo, está operando a una velocidad nominal superior a su capacidad basado en la antigüedad, en la disponibilidad de las piezas y en el mantenimiento preventivo que se le está haciendo. Ok, ¿cuáles son las soluciones? Aumentar el mantenimiento preventivo, disminuir la velocidad nominal de la máquina, porque si yo disminuyo la velocidad nominal, pareciera que estoy produciendo menos, pero si en el largo plazo estoy evitando mantenimientos correctivos y paradas de la línea, definitivamente estoy produciendo más unidades que lo que podría ser. No siempre la solución es cambiar la máquina, porque puede que no tenga disponibilidad de flujo de caja en la compañía, puede que el mercado esté en un momento bajo en donde yo no puedo darme el lujo de invertir en esa nueva máquina, etcétera, etcétera. Pero entonces el análisis profundo de causa raíz ayuda a mejorar la planificación del mantenimiento preventivo y eliminar o evitar los mantenimientos correctivos. Y el cuarto tema es el listado hasta nivel de componente, lo que se llama el Bill of Material, de los equipos. Esto me ayuda a facilitar la gestión del mantenimiento predictivo porque yo mejoro el control de la lista de repuestos. Me permite a mí también darle una visibilidad al área de almacén de repuestos y reduzco los tiempos de inactividad por estar buscando piezas o por tener que salir a comprar una pieza en un momento, digamos, de un mantenimiento correctivo o incluso de no tener que atrasar las programaciones de los mantenimientos preventivos. Los otros cuatro temas que tenemos aquí es generar un algoritmo para definir la criticidad de los equipos. Entonces, y ese algoritmo puede ser tan básico o tan sofisticado como yo quiera. Yo lo que debo hacer es, necesito identificar cuáles son los equipos, identificar cuáles son las velocidades nominales de los equipos, cuál es la tasa de falla de los equipos, entender cuáles son los tiempos de setup. Setup es si yo estoy produciendo el producto A, cuánto me demoro a listar el equipo para que ya termine el producto A, ahora voy a empezar el B, cuánto tiempo me tardo, cuál es ese tiempo de alistamiento entre un cambio de equipos, perdón, de productos, y también identificar cuáles son los mantenimientos que yo debo hacer de acuerdo al fabricante, de acuerdo a mi experiencia. ¿Para qué? Para poder empezar a jugar con eso y entender cuáles son los mejores puntos o los puntos óptimos en los cuales yo debería, por ejemplo, programar una parada de línea para hacer un mantenimiento preventivo. Pero esto no lo puedo hacer a priori, no lo puedo hacer de manera empírica. Yo necesito tener, así sea un Excel, para garantizar que estoy considerando todas esas variables que acabo de mencionar de manera tal que yo pueda hacer la programación del mantenimiento. Hay empresas que ya hacen esto, ¿no? Y que nos ayudan a implementar algoritmos con esta serie de variables y a simular escenarios que me permiten a mí optimizar esas intervenciones. Ahora, ¿cuál es otra práctica recomendada? Registrar a todos los usuarios de mantenimiento para tener trazabilidad, medir productividad, asignar las responsabilidades correctas y no omitir alguna, no asumir que todas las actividades están asignadas y darle acceso a la información en tiempo real a toda la área, a todas las áreas, incluyendo gerencia de producción y gerencia de mantenimiento. El séptimo punto es reuniones diarias de seguimiento. Es una práctica muy, muy sencilla.
y es que yo puedo tener en 15 minutos el entendimiento, si yo ya tengo tableros de control implementados, con esos tableros de control puedo hacer en 15 minutos una sesión en donde hago un barrido de los equipos, de las órdenes de trabajo planeadas, si se ejecutaron o no, los mantenimientos preventivos, si pasó algo en la línea ayer, cómo se corrigió, si se corrigió, etcétera, etcétera, y podemos mantener el nivel de comunicación entre las áreas y dentro de la misma área de mantenimiento. Y por último, hacer todo el tema de revisión de refacciones mandatorias. Esto me gustó mucho porque es hacer una revisión, tener un inventario y revisar los equipos un mes antes del mantenimiento programado. De forma tal que no me dé yo la sorpresa de que cuando llegue el mantenimiento, yo había visto la pieza, pero cuando la saco resulta que no tiene el engranaje, el acople, la llave, la tubería, etcétera, etcétera. Y eso amplía el tiempo del mantenimiento preventivo y puede generar un fallo si es que yo no ejecuto ese mantenimiento a tiempo. Ahora, si yo quisiera mitigar todos esos 8 dolores de un área de producción, específicamente en mantenimiento, ¿qué debería yo salir a buscar? Yo debería salir a buscar una plataforma, ojalá online, donde se pueda planificar, coordinar, comunicar y ejecutar todo el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. Eso me ayudaría a mitigar el efecto uno y el 2. Para el 3 y el 4, facilitar la visualización y traqueo de los costos de mantenimiento, cuáles son las causas, para poder actuar sobre ellas en el menor tiempo posible. Para el tema del 5, un monitoreo de activos críticos, medición de las variables claves y poder planificar tareas de mantenimiento y prever fallas. Para el 6 y el 7, ojalá eso esté integrado con el almacén, con el ERP y con los sistemas clave del área de producción, asimismo con los terceros. Los terceros también juegan un papel muy importante en el mantenimiento, porque no siempre el mantenimiento yo lo ejecuto in-house. Yo tengo el técnico de la máquina que es altamente especializada o porque es una máquina en donde yo tengo garantía y eso hace parte, digamos que los mantenimientos preventivos hacen parte del servicio de haber comprado esa máquina. Entonces, este sistema que yo diseñe puede ser un sistema manual o puede ser un sistema ya que lo ofrece alguna empresa, debería tener esta característica donde yo pueda integrar la comunicación con los terceros y que si yo genero una orden de trabajo, se dispare automáticamente con ese tercero, pueda yo hacer la trazabilidad de que eso sí se ejecutó en el tiempo que yo necesitaba y cuáles fueron los costos asociados a esa orden de trabajo. Y por último, segura desde el tema de ciberseguridad, obviamente, temas de acceso a datos y ojalá auditable, para que me sirva como base de datos de todo el histórico de mantenimiento, toda la parte de la gestión de los activos y que se convierta en un repositorio de la documentación. Vamos a hablar de un caso de éxito y tenemos aquí a Coca-Cola y su división de los jugos del Valle. Ellos gestionaban anteriormente todo el mantenimiento de manera como semitecnológica, era como una mezcla. Entonces, hacía el mantenimiento y los registros con hojas de cálculo Excel, se auditaban y se firmaban después de imprimirse como órdenes de mantenimiento duplicadas. Pero esto generaba una acumulación de documentos, perdíamos tiempo buscando la información y construir el historial era todo un proceso largo en donde teníamos que poner una persona para poder digitalizar o acumular todas esas hojas en Excel y tratar de generar una visualización de información. Entonces, luego de correr ese diagnóstico, se implementó una solución tecnológica que le permitió, con estas características que aquí vimos atrás, generar un 60% de reducción en trabajo administrativo y papeleo y además el 80% de incremento de tareas de mantenimiento realizadas en terreno. ¿Qué significa eso? Que no solamente la inspección se hacía a tiempo, sino que la inspección ya venía con un propósito y se hacía el mantenimiento o la corrección ahí mismo. Y eso disminuye los tiempos, disminuye los microparadas y aumenta la disponibilidad de la línea.
Aquí no lo puedo poner por un tema de confidencialidad, pero sí incrementamos el OE en un número de puntos muy importante que garantiza también la sostenibilidad del negocio y paga o genera un retorno de la inversión de ese software o ese sistema que hayamos implementado. Bien, ahora, este es como el tema de hoy, las recomendaciones, los dolores, hicimos un repaso, miramos cuáles son las características que debe tener una solución de un sistema de reducción de costos, pero enfocado a mantenimiento. Entonces, si se dan cuenta, esos 5 pasos del sistema de reducción de costos están metidos dentro de las características de las mejores prácticas y además de eso nos permite que la gerencia general vea al mantenimiento como un aliado estratégico no solamente para reducir costos de mantenimiento, sino para poder garantizar que la eficiencia operativa que montamos en la gerencia de producción, en la compra de materia prima e insumos, se capitalice a través de el mantenimiento como guardián de que la línea siempre esté andando. ¿Sí? Ahora, lo que nos gustaría hacer ahora es pasar a la parte de preguntas. No sé, Mariana, si ya recibiste algunas preguntas que podamos empezar a contestar. Em, tenemos sí, efectivamente, algunas inquietudes. La primera es, ¿cómo se priorizan las intervenciones de mantenimiento en una planta con múltiples activos? Buena pregunta. Voy a devolverme por aquí. A través de este algoritmo, porque este es el que me permite identificar la criticidad de los equipos. Entonces, voy a utilizar el ejemplo de la línea de embotellado. En una línea de embotellado, el equipo clave se llama llenadora y ese equipo clave tiene la menor velocidad de toda la línea. Entonces, cuando yo hago un balanceo de línea, que es básicamente ver, o un gráfico B, que es básicamente ver las velocidades nominales de los equipos precedentes a la llenadora, porque hay unas cosas antes, y los procesos posteriores a la llenadora, me doy cuenta que la criticidad de este equipo es muy alta y eso me genera prioridad de la llenadora sobre cualquiera de las otras. ¿Por qué? Porque si yo paro la llenadora en esta línea de embotellado 1 hora, no solamente perdí la velocidad nominal de los procesos anteriores y los posteriores, sino toda la productividad de la línea. Mientras que, supongamos, hay un tema de la rotuladora, que es la que pone las etiquetas plásticas de una botella. Esa rotuladora opera un 20 o un 30% por encima de la llenadora. ¿Qué significa? Que yo tengo un margen de maniobra superior en la parte del mantenimiento correctivo de la rotuladora que de la llenadora. Entonces, esto solamente me lo puede decir implementar ese algoritmo. Puede ser un análisis en Excel del gráfico B, puede ser, ojalá, un sistema básico que me permita a mí simular esos escenarios y decir, ¿qué pasaría si yo no implemento un mantenimiento preventivo en alguno de los equipos? Y eso me va a dar varios escenarios en donde me dice el impacto en OEE del equipo 1 es 1%. Ah, pero del equipo 4, que volvemos al cuento de la llenadora, es del 20%. Ah, pues entonces eso me da un orden de prioridad en donde yo ya sé qué equipos tengo que atacar primero, cuáles mantenimientos no puedo perder y cuáles podría yo mover o aplazar, dependiendo pues como de las condiciones de la operación. Muy bien. Una más dice, ¿qué importancia tiene la capacitación del personal y en tu experiencia, cuáles son los principales retos que enfrentas en este tema? Mira, justamente todas estas empresas que venden maquinaria, repuestos, insumos para máquinas, dicen que la capacitación es el número uno dentro de las mejores prácticas. O sea, mira que aquí hablamos de algoritmos, de listado de materiales, de estandarización, pero si yo no tengo al personal capacitado, no tengo ojos suficientes en la operación para garantizar que todas esas otras actividades se ejecuten. Aquí
la capacitación del personal no debe ser un elemento aislado de la cultura. Al contrario, la capacitación debe ser parte de la cultura productiva y ojalá yo pueda poner en cabeza del gerente de producción y en cabeza del gerente de mantenimiento o el supervisor de mantenimiento un objetivo clave que sea mantener las capacitaciones al día, porque yo tengo rotación de personal y ese es uno de los principales retos, la rotación del personal, las curvas de aprendizaje y adherirme a los procesos. Es como tres temas. Muchas veces lo que ayuda es que los tableros de control también me mantienen más ojos en la operación. Supongamos que hay un operador que está encargado de una estación de trabajo, volviendo al cuento de la famosa llenadora. Supongamos que ese operador está capacitado, pero que por alguna razón no tenga yo, no esté adherido al procedimiento. Si esa persona no, si este equipo no tiene, por ejemplo, una medición de variables en tiempo real, no tiene un sensor y ese sensor de repente no está conectado con la gerencia de producción y ese operador, por más capacitado que esté, no se adhiere al procedimiento, igual genera un paro, igual genera un efecto no deseado. Entonces, sí capacitar al personal es clave, pero para poder mantener la cultura, yo sí debo estar complementándolo con otros dispositivos, me refiero a sistemas de trabajo, órdenes de trabajo, variables, sensorización, muestreos, auditorías, para garantizar y que la persona también entienda que hay consecuencias de no adherirse al procedimiento, que hay consecuencias de no seguir los tiempos, porque obviamente a veces es más fácil, entramos en la zona de confort y es una cosa que es una característica humana. Entramos a esa zona de confort y en esa zona de confort lo que termina pasando es que y lo hemos visto, bajo la velocidad nominal de la máquina un 2 o un 3%, porque sé que eso me exige menos, por ejemplo, que evita que el mantenimiento preventivo lo tenga que hacer, por ejemplo, cada semana o lo que sea, y lo puedo hacer cada semana y media, porque pues me da mucha lata, como dicen en México, hacer ese mantenimiento porque requiere máquinas, herramientales, demás. Entonces, esa zona de confort la podemos evitar a través de tener otros sistemas que me ayudan a hacer ese doble chequeo entre la capacitación y el control de otras variables externas, internas y externas, para poder mantener esos procedimientos y esas mejores prácticas andando pues en la línea de producción. Muy bien, y finalmente bueno, tenemos dos preguntas más. ¿Es viable contratar a un freelancer como especialistas en estos temas para agilizar los procesos? Sí, sí, la respuesta corta es sí, porque eh, muchas veces hay personas que se han especializado en diseñar, en montar estos procesos. Eh, Hay empresas como Obsidian que lo que hacen es generar y levantar ese diagnóstico y luego del diagnóstico generar el plan de trabajo, hacer la implementación de ese plan de trabajo y luego integrar eso dentro de la cultura para que las personas responsables de las áreas de mantenimiento ya absorban esas rutinas de trabajo y ya se vuelva parte del día a día de la operación. Eso sí, digamos que se ve Muy mucho, bien, se ve mucho. perfecto. Una más dice, ¿cómo sería el acoplamiento de las actividades contra las auditorías de ISO 9001? Bueno, dentro de los procesos de la ISO 9001, ahí encontramos un capítulo de rutinas de trabajo y ejecución de órdenes de trabajo. Y si se dan cuenta, por aquí estamos hablando de que el sistema o la solución que yo implemente tenga dos condiciones. Y la ISO 9001 te pide dos temas. Te pide la estandarización, bueno, varios temas, pero los temas críticos son la estandarización de los procesos y dentro de la estandarización viene la parte documental. Entonces yo tengo que ser muy estricto con eso para poder ya luego llegar a un proceso de ISO 9001. Pero también, si yo voy a utilizar un sistema, tengo que tener un tema de seguridad
de los datos, de la confiabilidad de la información, que eso esté en un sistema redundante, que significa que si el sistema falla yo pueda tener un plan de contingencia y auditable. Aquí lo estamos poniendo aquí, auditable. ¿Qué significa eso? Que si yo me meto a una orden de trabajo cualquiera, hago un muestreo, entienda quién generó la orden, que tenga toda la trazabilidad, que haya muestras o evidencias de que eso sí se ejecutó en el costo que era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntas a mí desde de cara a ISO 9001, es conseguir una solución o diseñar una solución, si es que yo lo quiero hacer in-house, que me permita tener eso, estandarización y documentación, seguridad desde el punto de vista de información y de garantizar que eso sí se ejecute, y trazabilidad para poder hacer todo el tema de auditorías. Perfecto. Nos preguntan también, ¿alguna mejora o práctica a implementar en el proceso de la ingeniería de diseño? La ingeniería de diseño, no entiendo muy bien esa pregunta, pero si estamos hablando de ingeniería de detalle, por ejemplo, para la parte de montaje de nuevas plantas de producción, nuevas naves, nuevos espacios, mm, ahí digamos que no hay tanto la parte de mantenimiento como sí levantamiento de procesos y estandarización. ¿Listo? Eso es como un tema ahí clave. Y, y la otra es, si es ingeniería de diseño dentro del proceso productivo, pues esto no aplica mucho porque esto es como más de mantenimiento. Eh, lo que sí aplicaría, y me voy a devolver un segundo, al primer webinar, que fue la parte de los sistemas de reducción de costos. Porque yo podría meter los sistemas de reducción de costos o meter un sistema de reducción de costos dentro de la parte de ingeniería de diseño para garantizar que los nuevos diseños que yo haga desde el punto de vista de eficiencia de líneas o nuevas líneas tengan involucrados los aprendizajes y la eficiencia que yo ya he ganado dentro de las líneas productivas actuales. Pero no sé si esa es exactamente la pregunta, porque no me queda tan clara esa parte. Bueno, de igual forma, si Santiago nos pudieras detallar esta duda o escribírsela por correo electrónico a Javier, con Claro muchísimo que sí. gusto te asesoramos. Y tenemos aquí una de Benito, dice, ¿cómo aplicarlo en la administración de proyectos? Supongo que hacía referencia a un anterior, ¿no? Sí, lo mismo. Ya cuando yo llego a la parte de estandarización, estandarización se refiere a tener siempre un proceso, ojalá documentado, en donde yo voy a implementar una rutina de trabajo. En gerencia de proyectos, era lo que yo les decía, las metodologías de PMO ya tienen una serie de pasos. em, y una serie de mejores prácticas. De hecho, hay una asociación que se llama la PMI, que es el Instituto de Gerencia de Proyectos, por sus siglas en inglés, que tiene agrupado todas las mejores prácticas de cómo hacer gerencia de proyectos. Nosotros utilizamos esas recomendaciones y tenemos también gente certificada porque esas mejores prácticas pues ya luego se implementan en cualquier proyecto. Ya sea que ese proyecto sea montar una nueva línea de negocio para retail o montar una nueva línea de producción en la parte de manufactura. Todo se puede gestionar de la misma manera. Obviamente, cada tipo de industria y cada tipo de proyecto tiene unas particularidades, pero las generalidades de cómo hacer gestión de proyectos, pues ya están inventadas, y esas metodologías se utilizan de manera muy recurrente en la industria. Incluso, si uno quisiera contratar, por ejemplo, en una empresa a un profesional para hacer PMO, la clave sería buscar a alguien que esté certificado como PMP dentro de uno de esos institutos para
que él venga y traiga esa curva de aprendizaje, esas mejores prácticas y las implemente dentro de las organizaciones. Perfecto, pues creo que son todas las dudas que tenemos el día de hoy, Javier. Pues te agradecemos mucho el tiempo y también les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado durante esta sesión. Recuerden que el próximo jueves tendremos nuestro último taller a esta hora también, bueno, a las 11 de la mañana, y nos daría mucho gusto que nos volviéramos a encontrar aquí. Las preguntas, comentarios o cualquier otra asesoría que requieran, pueden buscar a Javier en este correo electrónico que tienen en su pantalla. Y recuerden que también los invitamos a que se registren y asistan a FABTEC México 2025 en Sintermex del 6 al 8 de mayo. El registro es totalmente gratuito a través de la página web fabtecmexico.com. Y bueno, pues los esperamos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Javier. Gracias, Mariana, a todo el equipo de Obsidian, a todo el equipo de FABTEC y a todas las personas que participaron, que estuvieron aquí. Esperamos que la información y el contenido haya sido de valor. Por favor, si tienen alguna duda, como dice Mariana, no duden en escribirnos, podemos conversar y entender cómo podemos nosotros también apoyarlos a que esta información luego se vuelva un beneficio para sus compañías. Entonces, les agradecemos de todo corazón y nos vemos ya la otra semana para el último taller de esta ruta de aprendizaje. Sí, así es. Oye, Javier, y aprovechando, pues también que nos comenten de qué les gustaría que habláramos en siguientes talleres, ¿no? Claro, Estaría muy bien. sería muy, muy, muy interesante para diseñar esa siguiente ruta de aprendizaje. Esta primera tenía todo el enfoque de reducción de costos a través de cada una de las partes de lo que compone un proceso productivo, pero pues si hay algún tema puntual que quieran que profundicemos, lo podemos hacer con muchísimo gusto y hacer una ruta de aprendizaje específica de algún tema, de algún área, de alguna sección de las líneas de manufactura o entendiendo también del sector metalmecánico, ya meternos de frente a la parte de metalmecánica, digamos que nos dejen saber para poderlo diseñar y con muchísimo gusto lo hacemos. Perfecto, excelente. Súper. Pues muy buen día a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien.